Oye, respóndeme una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste medicamentos para las lombrices? Si piensas, wow, hace años que no lo tomo, o creo que nunca lo he probado, mejor sigue leyendo. En serio, mucha gente cree que las lombrices son cosa de la infancia, o que solo aparecen cuando comemos algo en mal estado. Pero la verdad es mucho más aterradora. Más de 1.500 millones de personas en el mundo tienen parásitos en sus cuerpos, muchos sin tener ni la menor idea. Y quizás tú seas uno de ellos. Puede parecer exagerado, pero no lo es. Esa sensación constante de cansancio que crees que se debe al trabajo podría ser parasitismo. Esa anemia que el médico no pudo explicar, también podría ser eso. Cólicos, dolores de estómago frecuentes, indigestión, gases, hinchazón. Todo esto podría estar relacionado con una infestación parasitaria silenciosa. Y lo peor, estos síntomas a menudo confunden incluso a los médicos. Los parásitos están en todas partes, incluso en tu vida. Crecemos escuchando que lavarnos bien las manos, comer comida casera y evitar el agua del grifo nos protegerá. Pero la verdad es que no es del todo así. ¿Sabías que puedes contraer lombrices al comer sushi? Pues sí, existe un parásito llamado anisakis que puede estar presente en el pescado crudo. Causa una infección llamada anisakíase, lo que puede provocar síntomas muy desagradables e incluso derivar en complicaciones más graves. Y no acaba ahí. Los parásitos se encuentran en el transporte público, en alimentos mal lavados, en la tierra, en superficies sucias e incluso en tu mascota. En otras palabras, nadie está 100% seguro. No importa si vives en una gran ciudad o en una zona rural. Si vives en un entorno, estás expuesto. Síntomas que podrían ser gusanos, pero parecen otra cosa. Ahora vayamos a lo que más importa, las señales de que tu cuerpo puede estar siendo invadido por parásitos. Prepárate, porque muchos de ellos nunca los hubieras imaginado. Fatiga constante, duermes bien, pero te despiertas cansado. Trabajas poco, pero parece que te pasaste el día cargando sacos de cemento. Anemia. Los gusanos compiten contigo por los nutrientes. Comen primero, y te quedas sin hierro, sin energía, sin vitalidad. Trastornos digestivos, reflujo ácido, gastritis, estreñimiento o diarrea excesiva, gases, hinchazón. Suena a intolerancia a la lactosa o problemas estomacales. Podrían ser lombrices, dolores de cabeza frecuentes o migrañas. El sistema inmunológico reacciona a la presencia de parásitos liberando sustancias inflamatorias, que pueden afectar incluso al sistema nervioso. Problemas de la piel, picazón, urticaria, alergias inexplicables. Todo esto podría ser señales de que algo anda mal en nuestro interior. Cambios en el apetito. Tanto la falta como el exceso de hambre pueden indicar que hay algo extraño en tu sistema digestivo. Pérdida o aumento de peso sin razón aparente, precisamente porque los parásitos interfieren en el metabolismo. Hay más. Hay casos en que los gusanos se instalan en el hígado, la vesícula biliar, los pulmones e incluso el cerebro. Sí, suena como el guión de una película de terror, pero es ciencia. Los gusanos que confunden incluso a los expertos. Lo más aterrador de todo esto es que los parásitos saben esconderse muy bien. Sus síntomas están camuflados, apareciendo como otras enfermedades. A veces, una persona pasa años tratando una alergia crónica o una gastritis nerviosa y nunca mejora. ¿Por qué? Porque el verdadero problema, el gusano, nunca se abordó. ¿Le ha pasado a alguien que se ha hecho un análisis de sangre, un análisis de heces, una ecografía y no encuentra nada? Y aún así, la persona está infestada. Algunos parásitos solo aparecen en pruebas específicas o en ciertas etapas de la infestación. Por eso es tan importante conocer los signos y síntomas. No ignores lo que el cuerpo está tratando de decirte. Pero no todo es malo. ¿O sí? Ahora bien, aquí hay una curiosidad que te dejará intrigado. Hay estudios que demuestran que tener lombrices puede traer ciertos beneficios para la salud. Sí, lo leíste bien. Algunas investigaciones sugieren que las infestaciones leves de parásitos pueden ayudar a reducir el riesgo de alergias y enfermedades autoinmunes, como el lupus o la esclerosis múltiple. Esto se debe a que los gusanos engañan al sistema inmunitario, haciéndolo menos reactivo. ¿Suena loco? Bueno, lo es, pero la ciencia lo está estudiando a fondo. Incluso hay un estudio que demuestra que las mujeres con ciertos tipos de gusanos pueden tener más facilidad para quedar embarazadas. Y, ojo, nadie dice que andar por ahí infestado de gusanos sea saludable, pero estos hallazgos muestran cómo nuestros cuerpos reaccionan de formas complejas a todo lo que nos rodea. Aún así, lo ideal es mantener el cuerpo equilibrado y libre de parásitos dañinos. Entonces, ¿qué hacer? No es necesario entrar en pánico, sino más bien actuar responsablemente. El primer paso es consultar a un médico si experimenta alguno de los síntomas mencionados. Solicite pruebas específicas para detectar parásitos y, si es necesario, reciba el tratamiento adecuado.
Y esa vieja costumbre de desparasitar una vez al año sigue vigente, sobre todo si tienes mascotas, niños pequeños, contacto frecuente con la tierra o comes fuera con frecuencia. Existen desparasitantes de amplio espectro que combaten diferentes tipos de parásitos, pero tenga cuidado, no deberías salir y llevarte nada por tu cuenta. Siempre consulte primero con un profesional. El tamaño del parásito no cuenta toda la historia, pero sí el daño que causa. ¿Alguna vez te has parado a pensar que cuanto más grande es el gusano, peor es la enfermedad? Parece lógico, ¿verdad? Pero déjame decirte, esto es un mito. Sí, hay parásitos gigantes que viven dentro de nosotros, como Ascaris lumbricoides, por ejemplo. Es una lombriz intestinal, bien conocida por cualquiera que haya tenido lombrices de niño. Ahora recuerden esto. Este pequeño bicho puede crecer hasta 35 centímetros dentro de tus intestinos. Así es más grande que una regla. Y si te parece absurdo, no te preocupes. Hay más. Aunque parezca la peor pesadilla posible, los gusanos más grandes no siempre son los más peligrosos. A veces pequeños son los que causan el daño más grave. El peligro invisible en los detalles. ¿Quieres un ejemplo? Imagina una hoja de lechuga fresca, lavada solo con agua corriente, sin lejía, sin vinagre, sin nada. Podría estar escondiendo huevos de Taenia solium, un parásito conocido como tenia. Si consumes estos huevos pueden llegar a tu cerebro y causar una afección muy grave llamada neurocisticercosis. Y sí, esto puede causar convulsiones, pérdida de coordinación motora, problemas del habla e incluso llegar a la médula espinal. Es una cosa seria, muy seria. Entonces, cuando hablamos de prevención no exagero. La higiene alimentaria, el suministro de agua adecuado y el lavado adecuado de manos son hábitos sencillos que previenen graves problemas. Pero después de todo, ¿cuáles son los gusanos más comunes? Probablemente hayas oído hablar de algunos, de otros no, pero todos tienen algo en común. Puede estar mucho más cerca de ti de lo que piensas. Ascaris lumbricoides, la famosa lombriz intestinal, es un gusano redondo que se puede contagiar a través del contacto con agua contaminada, verduras mal lavadas o incluso por estrechar la mano a alguien que no se ha lavado las manos después de ir al baño. Giardia, un protozoo traicionero, se puede contraer al beber agua no tratada o comer alimentos contaminados. Causa diarrea grave y en algunos casos intolerancia temporal a la lactosa. Ameba, otro protozoo que se instala en el intestino y provoca dolor, cólicos, diarrea con moco y en algunos casos incluso perforación intestinal. Tenia o tenia. Como hemos visto, se transmite al comer carne de cerdo o res poco cocida y verduras contaminadas. Puede vivir durante años en una persona sin causar síntomas evidentes. Oxiuros, esos gusanos que causan picazón en el ano, sobre todo por la noche. Son comunes en niños, pero cualquier adulto también puede contraerlos. Ancilostomíase. Este parásito entra a través de la piel, generalmente en los pies descalzos, y termina en el intestino, donde causa anemia y debilidad. Estos son solo algunos ejemplos, pero la lista es larga. Y lo más aterrador, muchas personas llevan gusanos durante años y no lo saben. Síntomas que tu intestino intenta decirte, y que podrían ser gusanos. Si has llegado hasta aquí y aún no estás seguro de si este tema es relevante, presta atención a los síntomas más comunes de una infestación de lombrices. Quizás estés ignorando señales claras de tu cuerpo. 1. Malestar abdominal constante. ¿Conoces ese molesto dolorcito, esa molestia que va y viene y ninguna prueba puede explicarlo? ¿Te has hecho una ecografía, una tomografía computarizada, una endoscopia o un análisis de sangre y no encuentras nada? Podría ser un gusano. 2. Diarrea o estreñimiento. Ambos pueden indicar un desequilibrio en la flora intestinal causado por parásitos. Estos alteran la función intestinal normal e incluso pueden causar síndrome del intestino irritable. 3. Gases y mal aliento. Algunos gusanos fermentan los alimentos en los intestinos, produciendo gases con un olor fuerte, incluido el azufre. Esto puede provocar flatulencia frecuente y mal aliento, incluso con una buena higiene bucal. 4. Acidez estomacal o reflujo. Si sigue tomando omeprazol pensando que el problema es su estómago, deténgase y piense. ¿Qué pasa si es un parásito el que altera la acidez de tu sistema digestivo? 5. Intolerancia repentina a la lactosa. Muchas personas desarrollan intolerancia a la lactosa debido a una infección por intolerancia a la lactosa. Giardia, este protozoo, ataca la zona del intestino delgado donde se produce la enzima lactasa. Sin lactasa, el cuerpo no puede digerir la leche ni los productos lácteos. El resultado: hinchazón, diarrea, dolor abdominal. Todo con tan solo un vaso de leche. Y lo más interesante, esto es reversible. Sí, la intolerancia fue causada por giardiasis. Tratando el parásito y dando tiempo a la mucosa intestinal para que se recupere,
la persona volverá a digerir la lactosa con normalidad. Los gusanos callan, pero el cuerpo grita. A veces, lo que parece un problema obvio esconde una historia oculta. Muchas personas viven con dolor, malestar, fatiga y otros síntomas, sin siquiera considerar que podría ser algo tan simple pero tan grave como una infestación de lombrices. Tendemos a buscar explicaciones complejas. Pensamos que es estrés, alergias, intolerancias alimentarias. Y podría ser todo eso, pero podría ser algo mucho más básico e ignorado: los parásitos. ¿Cómo evitar este dolor de cabeza? La prevención es el mejor camino. Y empieza con limpiar muy bien las frutas, verduras y legumbres con hipoclorito de sodio o vinagre. Evite caminar descalzo, especialmente en zonas con tierra o barro. Solo beber agua filtrada o hervida. Cocine bien las carnes, especialmente la de cerdo y de res. Lávese siempre las manos antes de las comidas y después de usar el baño. Desparasitar una vez al año bajo supervisión médica. Y si tienes hijos, ten mucho cuidado. Los niños están más expuestos, sobre todo en escuelas y guarderías. Al final, los gusanos pueden parecer un problema menor, pero su impacto en el cuerpo humano es gigantesco. Y como hemos visto, no es el tamaño del parásito lo que determina el tamaño del daño, sino más bien su capacidad de esconderse, multiplicarse y alterar el equilibrio de nuestro cuerpo. Presta atención a las señales, cuida tu salud y no subestimes los síntomas que parecen demasiado simples. Tu cuerpo habla. La pregunta es, ¿estás escuchando? 6 síntomas de gusanos que nadie sospecha, pero que podrían arruinar tu salud. ¿Alguna vez has sentido hambre como si hubieras estado en el desierto durante 3 días, incluso después de comer? O lo contrario, ¿te sientes completamente exhausto con solo ver la comida? Bueno, no siempre es la ansiedad, la dieta o el estrés lo que causa la confusión. A veces lo que se esconde tras esta confusión en el apetito es gusanos parásitos que viven dentro de ti. Y no es una exageración. Mucha gente piensa que tener lombrices solo causa dolor de estómago. Pero la verdad es que los síntomas son mucho más variados, silenciosos y peligrosos. Hoy vamos a hablar de 6 señales que pueden indicar la presencia de estos visitantes no deseados y lo que tu cuerpo está tratando de decirte, incluso si aún no te has dado cuenta. 1. Cambios en el apetito. Sentir mucha hambre o no sentirla en absoluto. Imagínate esto. Acabas de comer y media hora después sientes que no has comido nada en días. Esto sucede porque algunos gusanos literalmente roban tus nutrientes. Se alimentan de lo que debería fortalecerte. ¿Resultado? Tu cuerpo se pone en alerta y te hace querer comer más para compensar. Pero este no es siempre el único camino. El efecto también puede ser el contrario. Algunos parásitos causan inflamación en el tracto digestivo, lo que provoca náuseas y una sensación constante de llenura en el estómago. La persona pierde el apetito, se siente hinchada y empieza a comer menos. En casos más graves, esto puede incluso provocar desnutrición, anemia y pérdida de peso significativa. Además, muchas de estas criaturas liberan toxinas que interfieren directamente con el sistema nervioso y los centros que regulan el hambre. En otras palabras, un apetito descontrolado puede ser mucho más que solo glotonería o falta de disciplina alimentaria. Podría ser una señal de parásitos activos. 2. Fatiga y debilidad inexplicables. Siempre estás cansado, incluso después de dormir bien, o sientes que te falta energía para realizar las tareas básicas de tu vida diaria. Quizás no sea solo una rutina difícil o el envejecimiento. Podrían ser gusanos. Los parásitos absorben nutrientes como el hierro, el zinc, la vitamina B12 y las proteínas, todo lo que el cuerpo necesita para mantenerse sano, fuerte y saludable. Con el tiempo, esto causa deficiencias nutricionales y, a menudo, una anemia que se instala lentamente, sin mucha fanfarria. Uno de los gusanos más conocidos por causar este tipo de síntomas es el anquilostoma. Se adhiere al intestino delgado y succiona sangre directamente de la pared intestinal. Esto puede causar palidez, debilidad, desmotivación y un desplome de la energía. Algunas personas lo llaman enfermedad del armadillo, debido a la apariencia pálida de la piel en los casos graves de anquilostoma. ¿Y sabes qué es aún más curioso? Algunos gusanos también interfieren con tu y te despiertas varias veces por la noche, das vueltas en la cama y tienes pesadillas. Todo esto también contribuye a esa fatiga persistente. En otras palabras, los gusanos también perturban tu descanso. 3. Picazón, más común de lo que crees. Cuando hablamos de picor provocado por lombrices, muchas personas recuerdan una escena clásica, niños rascándose el trasero por la noche. Y esto realmente sucede, generalmente debido a la oxiuros, que salen de la parte interna del intestino para depositar huevos en la región anal, provocando intenso picor, especialmente durante la noche. Pero los parásitos también pueden provocar otros tipos de picazón.
Ya esquistosomiasis, por ejemplo, la persona puede desarrollar lo que llamamos dermatitis del nadador, una reacción cutánea causada por la entrada de larvas, cercarias, después del contacto con agua contaminada, como en estanques y ríos. Este picor puede aparecer en cualquier parte del cuerpo y estar acompañado de enrojecimiento, pequeñas ampollas o irritación persistente. Si ha estado nadando en agua dulce y siente picazón durante los días posteriores, tenga cuidado. 4. Tos seca y persistente. Ahora bien, este síntoma sorprende a muchas personas. Tienes una tos seca que no se quita. Has tomado jarabes para la tos, inhalado, dejado de tomar leche. Incluso pensaste que era una alergia o un problema pulmonar. Pero lo sabías. ¿Pueden algunos gusanos causar este tipo de tos? Ascaris lumbricoides, el gusano redondo, y Strongyloides stercorali son dos ejemplos. Tienen una fase del ciclo de vida que pasa a través de los pulmones. Cuando esto sucede, el cuerpo reacciona con una inflamación similar al asma o la bronquitis. Esta afección se denomina síndrome de Loeffler, una respuesta alérgica con aumento de eosinófilos en la sangre. El problema puede incluso detectarse mediante pruebas de imagen, como radiografías o tomografías computarizadas. Y aunque piense que tiene un problema respiratorio, la verdadera causa está en el intestino. Por supuesto, no toda tos es causada por un gusano. Podría ser asma, EPOC, alergias, reflujo o incluso algo más grave. Pero no puedes descartar los gusanos de la lista, especialmente si la tos se acompaña de síntomas gastrointestinales o fatiga. 5. Pérdida o aumento de peso inexplicable. Mucha gente solo piensa en lombrices cuando alguien pierde peso repentinamente, pero el efecto puede ser doble. Algunos parásitos provocan pérdida de peso porque interfieren en la absorción de nutrientes, aumentan el metabolismo y causan diarrea constante. Otros, sin embargo, te hacen comer más y ganar peso, especialmente cuando causan inflamación crónica y desregulación hormonal. Tu cuerpo detecta que algo falta y te dice que comas más. ¿Y qué sucede? Subes de peso pero sigues desnutrido. Es decir, no es el número en la báscula lo que te dará la respuesta, sino más bien la calidad de su salud. 6. Anemia y palidez. Cerrando la lista con un síntoma clásico, pero en gran medida ignorado, anemia. Como ya hemos comentado, varios gusanos consumen los nutrientes necesarios para producir hemoglobina, especialmente el hierro. Y sin hierro, se produce anemia, que conlleva cansancio, mareo, palidez, dificultad para respirar con el más mínimo esfuerzo, dificultad para concentrarse. Si ya has intentado ajustar tu dieta suplementando hierro, pero la anemia no mejora, piensa en la posibilidad de gusanos. Un simple examen y el tratamiento adecuado pueden cambiarlo todo. Tu cuerpo habla. ¿Estás escuchando? Los gusanos son escurridizos. Entran, se instalan y se quedan allí, a menudo durante años sin que te des cuenta. Pero tu cuerpo siempre encuentra la manera de advertirte que algo anda mal. Los gusanos podrían estar atrofiando el crecimiento de tu hijo y tú ni siquiera lo sabes. Si tienes niños en casa, detente un momento y míralos. ¿Conoces esa barriguita hinchada que a veces nos parece adorable? Brazos y piernas delgados pero una barriga grande, como si hubieran comido demasiado. Así es, no es normal. Y podría ser una señal de gusanos. Uno de los síntomas más preocupantes en los niños infectados por parásitos es el retraso del crecimiento. Esto se debe a que los gusanos literalmente roban lo que el niño más necesita para desarrollarse: hierro, zinc, proteínas, vitaminas. Todo lo que debería ayudar a que los huesos crezcan y el sistema inmunológico se fortalezca está siendo absorbido. Y el resultado a largo plazo puede ser grave. Un niño que tendría el potencial de crecer hasta 1,80 puede detenerse en 1,60, por ejemplo. Y más que la altura, hablamos de desarrollo global, cognitivo, motor e incluso emocional. Entonces, si notas que tu hijo crece más lento que sus compañeros, tiene poca energía, no tiene apetito y tiene una barriga prominente, enciende la alerta. Podría ser un gusano. Los parásitos también afectan al cerebro. Sí, leíste bien. Algunos gusanos no se contentan con el intestino y terminan atacando el sistema nervioso. Un ejemplo clásico es el neurocisticercosis, causada por la larva de suelas de cinta. Se instala en el cerebro y forma una especie de burbuja que puede provocar síntomas como convulsiones, dolores de cabeza frecuentes, cambios de comportamiento, confusión mental, irritabilidad, agresividad e incluso síntomas psicóticos. Estas afecciones suelen tratarse inicialmente como enfermedades neurológicas o psiquiátricas y solo después de mucha investigación se descubre la presencia del parásito. Otro parásito con potencial neurológico es toxoplasmosis. Generalmente se adquiere por contacto con heces de gato contaminadas. Cuando llega al cerebro puede causar neurotoxoplasmosis, provocando convulsiones, dificultad con la coordinación motora,
pérdida de memoria y otros déficits neurológicos. Ahora entiendes por qué hablamos tanto de la importancia de identificar los gusanos de forma temprana. No solo hablamos de dolores de estómago, hablamos de consecuencias graves, a menudo irreversibles, rechinar los dientes y picazón misteriosa. ¿Alguna vez has visto a alguien o a ti mismo rechinar los dientes por la noche? ¿El famoso bruxismo? Hay estudios que asociar este síntoma con infecciones por gusanos, especialmente oxiuros, aquellos que causan picazón anal. Y hablando de picazón, recuerda, un picor anal por la noche es casi un caso clásico de infestación por gusanos, especialmente en niños. Las hembras de oxiuros migran a la región anal para poner huevos, lo que provoca una picazón insoportable que interrumpe el sueño e incluso puede causar llagas al rascarse. El problema es que a menudo el diagnóstico pasa desapercibido porque los padres piensan que es una alergia, dermatitis o alguna irritación temporal. El examen de heces no lo es todo. Pero me hice un análisis de heces y dio negativo. Este es uno de los comentarios más comunes. El problema es que examen de heces, EPF, a pesar de ser importante, tiene limitaciones. Depende del momento de la recolección, de la presencia de huevos en las muestras, del número de muestras recolectadas, idealmente 3 en días alternos, e incluso de la forma en que se almacenó el material. En otras palabras, un examen negativo no descarta la presencia de gusanos. Es por eso, el diagnóstico también debe considerar los síntomas clínicos, la historia del paciente y el entorno en el que vive. ¿Es necesario tener síntomas para tomar un desparasitante? Esa es la pregunta del millón. La respuesta corta es no. Esperar hasta tener síntomas para tratar los gusanos es como esperar a que tu casa se incendie antes de pensar en comprar un extintor. Cuando aparecen los síntomas, la infestación suele estar ya muy avanzada y el daño puede ser mayor de lo que imagina. Por tanto, la recomendación de muchos expertos es clara. Todo adulto debería tomar medicamentos antiparasitarios al menos una vez al año, y en algunos casos incluso 2 veces. Lo mismo ocurre con los niños, siempre bajo supervisión médica. Pero ¿dónde están todos estos gusanos? La respuesta más honesta, en todos lados. Están en el teléfono de tu amigo, que cogiste para ver una foto. Están en el asa del autobús que sujetaste para no caerte. Están en la barandilla de la escalera, en frutas y verduras mal lavadas, en el suelo que pisaste descalzo, en el agua del grifo, en la comida del mercado, en el juguete de tu hijo. Y sí, también lo puedes encontrar en el sushi de tu restaurante favorito. El sushi y la temida anisakiasis. Si eres fanático del pescado crudo, el sashimi o el ceviche, presta atención ahora. Hay un gusano llamado anisakis, un tipo de nematodo que puede infectar el pescado crudo que está mal preparado o que no se congelaron correctamente. La infección se llama anisakíase y los síntomas aparecen unas horas o días después de la ingestión. Náuseas intensas, vómitos, dolor abdominal, diarrea. En la mayoría de los casos, el cuerpo puede eliminar el parásito por sí solo. Sin embargo, en infecciones más graves puede ser necesario realizar una endoscopia para eliminar las larvas atrapadas en la pared del estómago o el intestino. Sí, es tan incómodo como suena. Entonces, un consejo de prevención simple. Si va a consumir pescado crudo, deberá congelarlo a 20 durante al menos 24 horas antes de servirlo. Esto mata las larvas y hace que el alimento sea seguro. ¿Cómo prevenir las lombrices? La regla es básica, pero funciona. Lavar bien las frutas, verduras y legumbres, siempre con hipoclorito o vinagre. Beber agua filtrada o hervida. Mantén tus manos limpias, especialmente antes de comer y después de ir al baño. Córtate las uñas cortas y evitar dar. Evite caminar descalzo en lugares públicos. Cocine bien las carnes, especialmente la de cerdo y el pescado. Dele a usted y a sus hijos medicamentos antiparasitarios al menos una vez al año. Si tienes animales o vives en una granja, 2 veces al año es mejor. Y recuerda, desparasitante de amplio espectro, como albendazol, nitazoxanida o ivermectina suele ser eficaz. Sin embargo, si los síntomas persisten, es mejor someterse a pruebas más específicas y seguir las indicaciones de un médico. En resumen, la prevención es siempre la mejor medicina. Las lombrices están por todas partes, son discretas, silenciosas y a menudo pasan desapercibidas hasta que comienzan a aparecer síntomas que afectan la salud física, mental e incluso emocional. No esperes a llegar a este punto. Cuida tu salud conscientemente y difundir esta información. Después de todo, cuanto más gente sepa sobre esto, menos gusanos corriendo por ahí. ¿Te gustó el contenido? Compártelo con tus seres queridos. A veces, un simple video puede cambiar la salud de toda una familia. Y ahora dime, ¿tomas medicamentos antiparasitarios con regularidad? ¿Has experimentado alguno de estos síntomas? Cuéntamelo en los comentarios.